¿En qué consiste este plan Bukele? Porque mucha gente se pregunta, ¿es posible implementarlo en el Perú? Por supuesto que es posible implementarlo en el Perú, pero para eso se necesita coraje, valentía, hoy y liderazgo. Y hoy carecemos, lamentablemente, de un presidente de la República que cumpla con esas características. Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de Agente Encubierto del podcast judicial de Latina Noticias. Mi nombre es Rodrigo Cruz y hoy queremos hablar de un tema que seguramente se va a tocar bastante en la próxima campaña electoral, que es el Plan Bukele. ¿De qué hablamos cuando hablamos del Plan Bukele? ¿En qué consiste? ¿Cuáles son los, no sé, el lado feo, bonito, bueno de este plan? Y para eso tenemos a un invitado que conoce de cerca la situación en El Salvador. De hecho, antes de empezar la entrevista, me estuvo comentando que ha visitado varias veces el lugar. Incluso ha estado en el famoso SECOT. Hablo del señor José Saavedra Molina, presidente de la misión de ciudades seguras para LATAM. ¿Cómo está, señor Saavedra? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar acá en el programa. Ujú. Bueno, primero que nada, vayamos a los términos, ¿no? Se ha hablado hasta el cansancio de queremos al Bukele peruano, del plan Bukele, un personaje que sin duda polariza también. ¿Qué es el plan Bukele? Bueno, de hecho que la gente está, obviamente antes de responderte, está indignada por lo que ocurre en el Perú. O sea, todos los días tenemos seis muertos diarios. Es decir, que cada 4 horas están asesinando a un peruano y nadie nos defiende. La gente tiene miedo a caminar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué la gente está pidiendo hoy día un Bukele en el Perú? Y hay candidatos presidenciales que dicen, soy el Bukele peruano. En Ecuador había un Bukele ecuatoriano. Y algunos de ellos, Y, sin duda, y, sin tener idea de qué están ni hablando. tienen idea, ni tienen idea, porque hay que diferenciar acá muy bien de las propuestas serias del populismo. Porque es muy fácil decir, y como lo dijo la presidenta Boluarte, pena de muerte, ¿no? Y en realidad no es posible implementar la pena de muerte. Ni en El Salvador de Bukele han implementado la pena de muerte. Entonces, ¿qué es el plan Bukele? El plan Bukele es un plan que ha permitido pacificar El Salvador, en donde habían más de 138 muertes por cada 100.000 habitantes, y eso me podría quedar corto porque han llegado fechas en las que esto se disparó. Es uno de los Eh, países más inseguros del mundo. el más inseguro del Y, mundo, y hoy día solo tenemos 0 muertes. O sea, no hay muertes por sicariato. 0 muertes. Es completamente seguro. ¿En qué consiste este plan Bukele? Porque mucha gente se pregunta, ¿es posible implementarlo en el Perú? Por supuesto que es posible implementarlo en el Perú, pero para eso se necesita coraje, valentía, hoy y liderazgo. Y hoy carecemos, lamentablemente, de un presidente de la República que cumpla con esas características. No tenemos una presidenta que está enfrentando el crimen organizado de manera frontal, sino que obviamente está haciendo lo que puede. Mantuvo en el poder a un ministro que lamentablemente no avanzó y que hoy lo tiene a su lado. Y que a pesar, digamos, de y que eso, se copió del plan Bukele, o sea, lo menos en el nombre, ¿ah? Porque el plan Bukele en realidad, su nombre, el plan Bukele es el plan de control territorial. y te cuento, Y, cuando y el ministro de entonces de Interior, Santibáñez, Santibáñez. puso su plan de control territorial, una de las campañas que hizo de seguridad Y ciudadana. fíjate, cuando estaba Otárola, nosotros trajimos un equipo, una delegación de El Salvador en el año 2023 al Ajá. Perú. Y él dijo, no, el plan Bukele no sirve, yo tengo el plan Volarte. Y ese plan no existe. Estamos Luego, padeciendo el plan luego Bukele tuvo que ahorita más bien, confesar ¿no? cuando Otárola ya lo sacaron del gobierno, ahora se peleó con la presidenta. Dijo, ¿sabes qué? No existía el plan Boluarte. Era solamente un tema que le bautizamos para, digamos, Es más, maquillar las cosas, ¿no? ni plan tienen. No tienen nada, nos han engañado y estamos realmente decepcionados. La gente está harta de esto, que es lo mismo que ocurría en El Salvador, harta de los crímenes, harta de que dos partidos históricos en El Salvador se peleaban y se disputaban el control con una corrupción excesiva, y en esto emerge un líder que es Bukele, el cual decide cambiar, ¿no? En un tiempo récord, además hay que reconocer, decide cambiar, y un punto de quiebre en la historia de El Salvador. Él ha logrado, y como ya lo hemos dicho al inicio, 0 muertes. ¿Cómo logró esto? Porque la gente quiere saber cuál es la fórmula mágica, ¿no? Entonces, básicamente, y acá vamos a hablar del plan de control territorial. Previo al plan de control territorial tenemos, uno, la reforma de toda la policía de El Salvador. Reforma y equipamiento. Policías corruptos que fueron separados de la institución. Dotación de armamento a la policía de El Salvador. Reforma del Poder Judicial. También tuvo que sacar a los malos jueces, a los malos fiscales, incorporar nueva gente que haga la justicia. Incorporación de los jueces sin rostro
que ya Perú lo ha implementado en el año 90, en los años 90, implementado por Fujimori, y que en su momento dio resultados, pero luego obviamente se retiró porque hubieron cuestionamientos, ¿no? Entonces, a todo esto, con esas condiciones dadas, lo que hace es declarar un estado de excepción, ¿no? En la cual le permitía a él entrar casa por casa a los domicilios salvadoreños de diferentes colonias que ellos tienen y extraer a los maras. Claro, y muchos me van a preguntar, es muy fácil extraer a los maras porque todos están tatuados, ¿no? Entonces, claro, podría resultar más fácil que en el caso peruano identificar obviamente quién es un miembro de una pandilla y quién no lo es, porque obviamente el miembro de una pandilla tiene tatuado todo el rostro, el cuerpo, y tienen, digamos, algunas, digamos, señales que permiten identificarlo rápidamente. No, hay justa, de hecho tenemos todo el episodio para hablar del plan Bukele. Precisamente la idea también es debatir, discutir, porque así como hay sus Cosas buenas. cosas buenas, hay bastantes detractores. Es un personaje que polariza mucho, ¿no? Usted, lo escucho que ya tiene tiempo con estas relaciones con El Salvador. ¿De dónde viene esa conexión con El Salvador de usted? Mira, nosotros tenemos un programa, la Misión Internacional de Ciudades Seguras, que visita toda América Latina. Hemos estado en varios países y en el 2023 nos llamó la atención lo que venía ocurriendo en El Salvador. Queríamos saber si era verdad, en realidad, ¿no? Porque obviamente, como dicen, ver para creer. Entonces, logramos armar una agenda sin conocer a nadie, obviamente vía cartas y comunicación que tuvimos con el gobierno de El Salvador, el cual nos permitió llegar al país y fuimos recibidos, yo creo, de una manera muy receptiva. Nos abrieron las puertas de El Salvador para conocer qué es lo que estaba pasando. Entonces, acá hay algo que nos faltó, que es la construcción de la cárcel. Porque obviamente si tú tienes la reforma de la policía, capturas a los delincuentes, los metes digamos, a los jueces sin rostro, ¿a dónde los vas a encarcelar? Si El Salvador también tenía una de las cárceles más hacinadas de América Latina, igual que lo tiene hoy el Perú y que ya se nos están escapando, ¿eh? Ya se escapó uno del Lurigancho hace un par de días. Bueno, y hace poco también vimos en las noticias, pues, que tenían conferencias por el mismo teléfonos. Tienen teléfonos, comunicación satelital. Internet satelital, pues impresionante. O sea, Chayapalca, ¿no? Esto es completamente impresionante, pero acá lo importante... Y hoy ningún proyecto para construir un no hay. penal Mira, la ya presidenta hecho. Boluarte dijo el 28 de julio, cuando asume el poder, voy a construir en mi gobierno 5 penales. No ha hecho ni uno, ni siquiera ha puesto una piedrita, la primera piedra, nada, cero. ¿No? El penal que está en Ica está abandonado. ¿En cuánto tiempo hizo Bukele el SECOT? Lo hizo en un tiempo récord de 6 meses, más la implementación llegó a 8. Este penal alberga 40,000 presos. Tienen un régimen bien severo. Quizás por ahí las críticas. No, cama de cemento, dicen, ¿no? Las camas son de un metal. Ellos están prácticamente, entran de 30 a 40 reos por cada celda. Tienen solamente 2 baños, 2 sanitarios para hacer sus necesidades, que están, digamos, sin puertas, sin nada. Comen una vez al día, frijoles con arroz, todos los días sin carne. Y eso, digamos, es una manera en que el mismo gobierno salvadoreño dice que con eso permite bajarle la moral a los delincuentes, permite, digamos, tenerlos apaciguados para que sepan qué es lo que es, obviamente, sufrir, porque yo creo que acá es donde hay una posición de los defensores de derechos humanos que dicen, pobrecitos, no les están dando de comer, pero ¿qué es lo que dice Bukele? Mientras que hay niños que no comen, no toman desayuno, ¿yo por qué voy a alimentar a esos delincuentes que han matado? Hay una persona ahí que ha matado a más de 400 personas. O sea, ahí hay un delincuente que ha matado a más de 400 personas. Entonces, ese plan les ha funcionado en El Salvador. Yo te digo, yo he ido ya 3 veces. La última vez que ha sido hace un mes, estuve reunido con el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, en su despacho y pude ver los avances que han tenido en reducción, no solamente de sicariato, sino que ahora tú puedes andar con un celular tranquilamente en cualquier parte de la ciudad y en cualquier lugar de El Salvador y no te van a robar. Entonces, aquí eso es lo que uno resalta, ¿no? Antes de empezar así el debate acerca, pues, de la crítica que hay sobre el plan Bukele, porque mucho de lo que se menciona también es que hay personas que fueron capturadas sin haber cometido ningún tipo de delito y fueron precisamente encarceladas por este régimen de excepción que instauró Bukele, ¿no? Pero antes de eso,
sigamos desarrollando lo que es el Plan Bukele. Una primera fase del Plan Bukele se llamó, como bien mencionaba usted, ¿no? El Plan de Control Territorial, que consistía, corrígeme si me equivoco, ¿no? En que tanto las Fuerzas Armadas como la policía vayan a los barrios más picantes, por así decirlo, ¿no? Y pues consigan lo que es el control territorial para establecer lo que se dice o como se conoce, pues principio de autoridad, ¿no? Lo que hacían era extraer pandilleros, ¿no? Que es lo como ellos lo llaman. Entras a los barrios, van fuerzas combinadas de la policía con el ejército y manda 2.000 soldados, toman el control de toda la colonia y intervienen en las casas. Hay incluso delincuentes que se enterraban para no ser encontrados, pero los perros lograban olfatear y extraerlos también. Entonces, como te decía, resulta a veces fácil identificarlo, la pertenencia a la pandilla por los tatuajes que tenían. Entonces, hoy es un delito tener un tatuaje alusivo a las pandillas en El Salvador, ¿no? O sea, si tú te haces un tatuaje en cualquier parte del cuerpo que haga alusión a la pandilla, inmediatamente vas a ser considerado un terrorista. Y acá es donde se acuña la famoso terrorismo urbano, que luego se pone de moda en Ecuador con el presidente Noboa, que lo implementa la ley de terrorismo urbano. Acá en el Perú, que había un debate amplio de la ley de terrorismo urbano para poder a los extorsionadores, secuestradores, violadores, básicamente poder calificarlos como terroristas, ¿no? Ahora, hay algo importante también para que la gente, para que la audiencia, ¿no?, entienda por qué se implementó este control territorial. Mire, yo estuve en El Salvador, en San Salvador específicamente en el 2016, cuando el alcalde precisamente de la ciudad de San Salvador era Bukele. Y algo que me llamó mucho la atención, que de hecho quería verlo con mis propios ojos, era esta ciudad, porque bueno, solamente conocí El Salvador, pero que prácticamente estaba partida en dos. La zona dominada por la M13, o sea, la Mara Salvatrucha, y Barrio 18. Dos bandas rivales, o sea, que lo que me llamó mucho la atención era de que prácticamente los vecinos estaban supeditados a lo que decían estas bandas. Si tú eras de la Mara, si tú vivías, no que ni siquiera pertenecías a la banda, si tú vivías en el barrio controlado por la Mara Salvatrucha, tú no podías ir a ningún barrio que esté cerca o esté en el dominio del barrio 18. ¿Por qué? Porque podría ser considerado un infiltrado, Y un te espía, asesinaban y te mataba, y no solamente a ti, a tu familia, ¿no? Por un lado eso. Dos, el tema de las extorsiones. Totalmente diversificada, pues mucha gente, de hecho, migraba a Estados Unidos porque la situación era intolerable, ¿no? O sea, tú ponías una bodega y ya que te caía la extorsión. Tú ponías, no sé, te comprabas un auto, te caía una extorsión. Los niños, los menores de edad, veían cómo sus colegios, ¿no?, o sus barrios estaban sin quienes eran había cupo para entrar a la escuela. O sea, tú entrabas a tu colegio y pagabas antes en la puerta el cupo. Exacto. O sea, a ese nivel, ¿ah? Cosa que no estamos lejos en el Perú, ¿ah? Están extorsionando ya a los colegios. De hecho, o sea, uno ve con preocupación en los niveles que estamos llegando aquí de extorsión. Y también algo que me llamaba la atención era que los mismos pandilleros, eso lo leía mucho en la prensa salvadoreña, se llevaban a tu menor en el sentido de que, oye, ¿sabes qué? Cuando cumpla 15 años va a estar con nosotros, ¿no? Y mucho más eso, lo indignante, ¿sabes cuál era? Hay una adolescente que les gustaba al jefe de la pandilla. Ellos iban, tocaban la puerta y le pedían al padre, quiero estar con tu hija, me la llevo. Si el padre se negaba, lo asesinaban al papá, a la mamá, y se llevaban igual a la hija. Entonces no había otra alternativa que darla como pareja o incluso la pueden prostituir. Entonces no había garantía de nada, ¿no? Y lo tercero que mucho me llamó la atención era el transporte público también, como era un sector sumamente estratégico para los pandilleros tenerlo bajo su dominio. Algo que también me alarma porque lo estamos viendo aquí, pues, en Lima, sobre todo, cómo pues, las bandas extorsivas están llenando de cupos a las líneas de transporte. En El Salvador, por ejemplo, considerando también que los barrios estaban dominados por una o que otra pandilla, las líneas de transporte también pertenecían o sea, prácticamente pertenecían a los pandilleros. ¿Qué es lo que quieren hacer acá?
Exacto. O sea, frente a esta situación crítica, Salvador se había convertido en el país con más homicidios en situación de no guerra. Emerge pues esa figura de Bukele prometiendo pues una seguridad que aquí en Perú entiendo totalmente comprensible el clamor por un país más seguro, ¿no? No, claro, porque mira, Bukele tiene una aprobación de popularidad de más del 90%. Estamos hablando de 92, 94% de aprobación. O sea, esas son cifras que no se habían visto nunca. O sea, nunca la hemos visto en un presidente en América Latina. Y yo te diría que quizás en el mundo. Entonces, le han cambiado la vida completamente a los salvadoreños. Yo te En decía seguridad, antes de la hablando de entrevista, seguridad. todo el merchandising que se vende no es del Surf City famoso de El Salvador. Tú vas a las tiendas, todo es merchandising de Bukele. La gorra de Bukele, la playera o la camiseta o el polo de Bukele, la taza de Bukele, todo es de Bukele. Entonces, prácticamente se ha bukelizado toda la economía de El Salvador. Y hoy el salvadoreño se siente orgulloso. ¿Eh? Ahora, también está el tema de que, claro, Bukele es también conocido como el presidente millennial, ¿no? Porque él entiende mucho, más allá por la edad, porque es joven Bukele, pero él también, por su formación, entiendo yo, es publicista, ¿no? Por su formación, él también entiende, pues, las comunicaciones, creo que es el presidente más tuitero después de Donald Trump, ¿no? Y bueno, Donald Trump ya no usa Twitter, pero él entiende mucho las redes sociales, el TikTok, ¿no? Y por ahí también ha sido su gancho, más allá del tema de la seguridad que consiguió, ¿no? Se entiende también por eso. Él ha logrado crear todo un sistema de comunicación, no solamente para El Salvador, sino para América Latina y el mundo, que ha posicionado su imagen como un líder mundial, porque Bukele se convirtió hoy en un líder mundial y para esto trabaja con grupos de jóvenes que monitorean sus redes sociales 24 horas con todo lo que se habla de Bukele. Él recibe informes en la mañana, resúmenes de todo lo que ha sucedido no solamente en El Salvador, sino en América Latina, y por eso es que él tiene la capacidad de responderle al día siguiente o en el minuto a Maduro. No, basta ver su cuenta de Twitter para que Entonces, uno sepa lo presente que está. Está muy conectado con las redes sociales, ha implementado una nueva forma de comunicación política que no había en América Latina. O sea, si tú lo comparas con el tema de Perú, obviamente la presidenta Boluarte no es capaz de subir ni el mensaje de defunción al Papa lo ha escrito bien. Entonces estamos hablando de una diferencia pues abismal. Y además yo creo que hay una tendencia, y fíjate, esto es muy importante porque acá en el Perú hay elecciones en el 2026. Ahora, con unos meses. Entonces, ¿cuál es la tendencia en América Latina? Uno, elegir un presidente joven. Chile tiene un presidente joven, Boric, claro. Boric, ¿no es cierto? Y es de izquierda. Ecuador tiene un presidente joven que acaba de ser reelegido, Noboa, claro. Daniel Noboa. Tienes además a Bukele, ¿no? Y tienes a Milei que está, digamos, bordeando los 55 años, 56 años, que, digamos, con todo digamos, lo estrafalario que pueda hacer y con todas las cosas que se le puedan criticar o incluso también destacar, es un presidente que está en el rango de los 30 a 60 años, que es la tendencia en América Latina para elegir. O sea, para usted, por ejemplo, implementar aquí el plan Bukele también requiere ese carisma y ese grado de juventud, por así decirlo, en la persona que quiera representar el plan Bukele. Yo creo que más que la juventud, yo creo que es tener coraje, carácter, determinación para poder ejecutar los planes. Porque eso es lo importante. Obviamente combinado con ser una persona joven, es decir, no estamos hablando de que sea un presidente de la edad de Biden, ¿no? Que se fue con las justas, que el señor, digamos, tenía algunas lagunas. Entonces, bueno, Donald Trump está por ahí también, ¿no? Y Donald Trump también, pero estamos hablando que América Latina es diferente y que puede mirar y en el caso peruano, a presidentes que tengan un perfil parecido, no solo en edad, sino en liderazgo, en carácter, en determinación para tomar decisiones, ¿no? Mucho más allá del tema ideológico, que yo creo que eso también va a servir de debate en las próximas presidenciales,
pero el tema de seguridad es el principal tema de agenda y aquel que logre conectar con la población, que le diga, ¿sabes qué? Vamos a reducir al crimen organizado y la delincuencia en 30% en el primer año de mi gobierno. Voy a construir un megapenal que va a poder albergar a los 50.000, 100 o 60.000 presos y lo voy a hacer en menos de 6 meses. Claro. ¿Se puede hacer? Por supuesto que se puede Hoy hacer. vamos a hablar del famoso SECOT que usted me comenta que estuvo hace poco ahí. Vayamos a la fase 2 del plan Bukele, ¿no? Primero fue este control territorial. La fase 2, si no me equivoco, tiene que ver con los estados de excepción, ¿no? Los estados de excepción son importantísimos porque si no tenías un estado de excepción no podías detener a una persona. Pero unos estados de excepción larguísimos. O sea, No, claro. Creo que hasta ahorita continúa. Hasta ahorita está en Continúa de estar. por supuesto. Estamos hablando de estados de excepción durante años. Sí, él ha sido también obviamente elegido nuevamente y continúa el estado de excepción, que son estados que sí funcionan, que han funcionado para el gobierno del presidente Bukele y que no ha funcionado en el caso de la presidenta Boluarte con su famoso estado de emergencia. No, pero hay una diferencia muy clarísima entre el estado. Explíquele, por favor, a la audiencia cómo es el estado de excepción de Bukele. Bueno, para entrar a un estado de excepción primero había que trabajar varios frentes y ya lo habíamos dicho. Uno, fortalecer todo el sistema de inteligencia nacional. Si lo comparamos, obviamente El Salvador es más pequeño. Me van a decir, pero El Salvador es pequeñito, 6, 7 millones de habitantes. es del tamaño de Lambayeque, o sea... Pero igual es una consideración Yo lo importante. sé, pero ¿no? los O sea, críticos te dicen no. eso, ¿ah? O sea, la gente te dice eso. No, pero es chiquito. Entonces, esa es una... Claro, ya, perfecto, es chiquito, pero controla tu territorio. Pues si es chiquito, ¿por qué en Chiclayo, Lambayeque, en la región Lambayeque hay delincuencia? Pues, a ver, si es chiquito. Si es chiquito, ¿por qué en otros distritos o en otras provincias o departamentos la delincuencia hace lo que quiere? Entonces, no se trata de tamaño. Acá se trata, uno, de un sistema de inteligencia. Hoy hay que fortalecer la DINI. La DINI está desde hace muchos años politizada. Por cierto, que en toda esta crisis de inseguridad está pasando piola, porque muchos hablan de la policía con justa razón, ¿no? Pero la fiscalía, el Poder Judicial, pero el sistema de inteligencia, ¿qué está haciendo por combatir la inseguridad de este país? O sea, no se está haciendo trabajo de inteligencia porque lamentablemente los han reducido poco a poco. Esto comenzó con Toledo. Toledo comenzó a reducir el tema del Servicio de Inteligencia Nacional. Eso se redujo hoy. No. Aunque llega a Palacio alguien que cree que la DINI funciona más bien a lo que sus deseos. Mira, no me quiero equivocar, pero debemos tener 300 agentes en la DINI de inteligencia para todo el Perú, que es nada. Bueno, regresemos a la segunda fase del plan Bukele. Bueno, sí, el tema del control territorial era el estado de excepción. Se puede implementar si obviamente has tenido este trabajo de inteligencia quirúrgico, saber dónde están los líderes, dónde están ubicadas la mayor concentración de pandillas para poder entrar. Porque si yo doy un estado de excepción, es decir, pierdo las garantías constitucionales, ¿no? La libertad de reunión, pierdo las garantías de, me pueden detener sin un mandato judicial, ¿no? Que son básicamente las dos garantías que se pierden. Tú puedes hacer un operativo, entrar a un determinado barrio y extraer de determinadas casas a los delincuentes que ya los tienes identificados. Ahora, ese estado de excepción de Bukele implicaba, no sé, toques de queda, implicaba, obviamente, también que podían entrar a tu domicilio sin orden judicial. Por supuesto, podían entrar a tu domicilio en el momento que ellos quisieran. No había ninguna, digamos, limitación por parte del Poder Judicial porque es un estado de excepción. Y las calles militarizadas todo el tiempo. Totalmente militarizadas y obviamente inicialmente hubo toque de queda para poder controlar, digamos, la seguridad, pero eso ya no existe hoy en El Salvador. Tú hoy día caminas a cualquier hora de la madrugada y no te van a robar. Y te lo digo porque lo hemos hecho. Hemos experimentado salir a caminar. Nada que cuidado con tu celular. Nada, estás hablando con tu celular tranquilo, es otro mundo. Y bueno, la última vez que yo fui a visitar la biblioteca que hizo Bukele, una biblioteca en la plaza, en la plaza central del San Salvador, linda, iluminada completamente, que obviamente brinda mayor garantía. Se han abierto, o sea, la seguridad te trae inversión. Hay mucha inversión privada hoy día en El Salvador y muchos emprendedores que pueden trabajar. Hoy día es lamentable que en el Perú ni siquiera la princesa que ha llegado en el buque escuela de España, haya podido bajar ni siquiera al Callao por un tema de seguridad. Estamos hablando, pues, que nos estamos convirtiendo en un país peligroso. Bueno, que están matando choferes de combi por 10. Mototaxistas en menos de 24 horas, ¿ah? 4 No, sí, es tremendo. Ahora, pero, a ver, lo que está sucediendo también en El Salvador
lleva a pensar, ¿no? Queremos más seguridad, pero ¿a qué costo, no? ¿A qué somos capaces nosotros de renunciar para tener un país más seguro? Mira, hoy la gente está con una psicosis total. O sea, la gente tiene miedo para caminar, tiene miedo de llevar a sus hijos a la escuela. Entonces, hoy a la gente no le va a importar el costo, porque tú has visto, hay gente que sale a decir pena de muerte, ¿ah? Y eso es mentira, o sea, no se va a implementar la pena de muerte. A ver, ¿qué país se atreve a implementar la pena de muerte? No, usted me está diciendo también que ni el plan Bukele no está en ningún momento. pero La claro, pena de pero la muerte. presidenta Tampoco Boluarte lo retirarse dijo. del plan de la Corte, perdón, de la Corte Interamericana. Así es, claro. Lo que pasa es que es muy fácil, y acá yo lo puedo decir ahorita, ¿no? ¿Sabes qué? La pena de muerte. Es claro, Salirnos del me va a pacto San aplaudir la José. gente. Ahorita yo doy mi res y me va a aplaudir y me voy a volver tendencia. ¿Cuánto demora la pena de muerte? Pero hay que ser realistas, hay que pisar tierra. No es posible implementar la pena de muerte en el Perú porque no solamente por los procesos jurídicos internacionales que hay que llevar, sino además por el impacto que el país pueda tener con consecuencias que afectarían la inversión privada. Entonces, acá lo que hay que hacer es un buen sistema de inteligencia, hay que construir cárceles, porque las cárceles, y ya lo dijo el Tribunal Constitucional, que no van a poder meter ni un preso más en los próximos meses, ¿ah? O sea, estamos al borde de quedarnos sin cárceles y van a tener que abrir la puerta para que se vayan, para que se vayan a la calle. Ya están Al sobrepobladas. estilo Maduro, ¿no? Que abrió sus cárceles, ya no dejé, ya váyanse a cualquier país. Y tenemos el Tren de Aragua que se ha ido por toda América Latina y hace lo que le da la gana. No, bueno. De hecho, este episodio sale todavía la semana siguiente, pero ayer nomás se conoció que había renunciado el jefe del INPE precisamente por la fuga de una persona del penal de... Pero también por Chayapalca, yo creo También que por lo de debió, Chayapalca. O sea, ya era el jefe del INPE, que me parece una persona simpática, carismática por la forma como declaraba, pero tras de él se hacía agua, porque los penales son centros de adoctrinamiento del crimen, son además lugares y centros de operaciones para las extorsiones y los secuestros, y no se logró desactivar ni poner estas barreras que impiden la comunicación. Entonces estamos hablando que simplemente, como los delincuentes lo llaman en el argot criminal, nos vamos a la universidad. Ahora, volvamos a este tema, ¿no? Esta disyuntiva que me parece muy interesante para abordar el plan Bukele, ¿no? O sea, ¿a qué está dispuesta a renunciar la sociedad por un país más seguro? No, hoy yo te digo, con la psicosis que hay, con el miedo que hay, la gente está dispuesta, yo creo, a entregar hasta sus libertades, ¿no? Recortar libertades. A vivir en un permanente, no sé, toque de queda, calles militarizadas todo el tiempo. Fíjate, acá hay un error, porque tú ves que frente al Arcomar han puesto soldados. Es más, aquí pasé por... Es una picante en Pueblo Libre está la Arcomar. clínica Estela Maris, que he pasado hace 3 días por la puerta. Y también. Y vi como 10 soldados con tremendos fusiles de arma larga que no se usa en ciudad. Bueno, que aquí usa armas cortas. en Salaberry con Canevaro hemos visto, bueno, uno pasa por ahí, ve militares ¿Para qué? en las esquinas, digo. ¿Para qué? Eso es pérdida de tiempo, es para la foto. Es falta de no proyecto, Porque un plan. eso quiere decir que el sistema de inteligencia no funciona. Porque esos militares, ¿dónde deberían estar? Deberían estar en San Martín de Porras, en Comas, en Caraballo, en San Juan del Lurigancho, todos concentrados acá, en Larcomar. ¿Necesitas militares? O sea, entonces lo que usted me menciona de que lo fundamental si uno quiere implementar un plan de seguridad exitoso es la inteligencia. Es primero que hacer una estrategia, que no la tiene Perú. Y una estrategia significa no solamente un buen diagnóstico, sino tener metas e indicadores. Yo necesito tener metas que puedan ser, primero, como su nombre lo dice, medibles, con tiempo, en cuánto tiempo lo voy a lograr y cómo lo voy a lograr. Entonces, si sale, y eso es lo que yo le criticaba al ministro Santibáñez, ¿no? Cuando era ministro, porque él decía, hemos reducido la criminalidad, y fue a exponer al Congreso su plan. ¿Y en cuánto vas a disminuir la criminalidad? Si tú le preguntas hoy, si tú tuvieras acá a la presidenta Boluarte, en lo que le queda de gobierno, ¿en cuánto va a disminuir la criminalidad? No lo sabe. Tú lo sientas al alcalde de Lima y le haces la misma pregunta y no lo sabe. Y si tú de repente lo sientas en esta silla al comandante general de la policía, tampoco lo sabe. Entonces, si no lo saben las principales autoridades, ¿tú crees que lo va a saber el alcalde de Comas, el de Caraballo? No lo saben. Bueno, entonces, a ver, sigamos en esta disyuntiva interesante, ¿no? Porque usted me menciona
lo fundamental que se requiere, ¿no? La inteligencia, el control territorial, todas esas cosas. ¿Usted considera, señor Saavedra, que entonces lo que necesitamos es más autoritarismo en este país? Yo lo que necesito, lo que creo que se necesita es liderazgo, más que autoritarismo. O sea, un liderazgo con mano fuerte, como le llaman algunos. Pero el plan ¿No? Bukele también se entiende como un gobierno autoritario, ¿no? Bueno, hay críticos que lo mencionan. Él ha sido elegido en democracia. Ha hecho reformas de carácter político. Y fíjate, eso es muy importante que lo sepas, porque lo que ha hecho es reducir el número de distritos que ellos tenían. ¿Para qué? No sé cuántos distritos tenía, no me acuerdo ahora. Ponte que tenía 200. Lo ha reducido a menos de 50. Claro, tener un mayor control de... Control de territorio y control político, obviamente, ¿no? Entonces, con eso, muchas de las, digamos, de la oposición que tenía control sobre algunos sectores, prácticamente con la fusión de varios distritos, queda prácticamente eliminada, ¿no? Entonces, una oposición que no representa más del 2%, 1%. Pero algo también que se le critica a Bukele es, pues, y es importante también mencionarlo, que es que prácticamente es un país donde no existe la oposición. Un Congreso controlado también por el partido de Bukele, un poder judicial que Bukele, por cierto, cambió a todos los miembros de la Corte Suprema. Hablamos, pues, de un gobierno autoritario, ¿no? De hecho, una de las críticas que más se menciona a Bukele lo compara mucho, dice, no, el primer Bukele en Latinoamérica en realidad se llamó Alberto Fujimori. Bueno, sí. El mismo Fujimori creo que antes de morir hizo referencia de que se habían inspirado en su plan, ¿no? En su plan de El lucha autogolpe, contra ¿no? Cuando del tomó terrorismo, ¿no? Pero yo te diría más que eso, la gente vive feliz. Entonces, por más que exista un gobierno que... está feliz porque tú la ves en las calles, la tranquilidad, la paz de salir sin que te maten, sin que te asesinen, te cobren un cupo, sin el miedo que te extorsionen. Entonces, Bukele ha sido reelegido con la más alta votación del país, tiene más del 90%, con lo cual obviamente le da una mayoría parlamentaria. O sea, Acá lo que hay que evaluar es el futuro. O sea, qué tanto la concentración de poder, ¿no es cierto?, puede distorsionarse en el tiempo, porque hoy les está funcionando. O sea, gracias a la mayoría que tiene hoy, puede hacer reformas políticas, reformas económicas y de todo tipo. o sea, entonces el ciudadano, para entender esta lógica, ¿no? El ciudadano, por más que tenga enfrente un gobierno pues, que controla el Congreso, que tiene un dominio también en el Poder Judicial, le es indiferente Por supuesto. en la medida en que pueda ir tranquilo de su trabajo a su casa. Por supuesto, porque hoy el salvadoreño tiene empleo, hay inversiones que han llegado. Fíjate, el Miss Universo, ¿dónde se realizó? En El Salvador, claro. En El Salvador. ¿Cuántos puestos de trabajo directos e indirectos se generaron y cuánto turismo llegó? Entonces, estás hablando que es un país que se ha puesto en valor de lo que valía cero. Hoy día vemos que hay conferencistas salvadoreños que se dan la vuelta al mundo hablando de seguridad ciudadana, ¿no? Entonces tú dices, oye, ¿qué está pasando? O sea, algo está pasando en El Salvador que están haciendo bien, que eso se ha valorizado. Entonces, si tú le dices, si tienes acá a 2 personas y en Centroamérica se ve mucho, o sea, eres de Nicaragua y tú de El Salvador, ¿quién te da mejor impresión? Nicaragua vive en una dictadura, obviamente, Ahora, pero ¿qué cruel, pasa? ¿no? No, y le entiendo, ¿no? Entiendo y se puede empatizar precisamente con la gente que está harta de la inseguridad ciudadana que vivimos todos. Aquí, lamentablemente, ya estamos llegando a niveles en que nadie puede estar seguro al salir de la calle. Ahora, ¿pero qué sucede, señor Saavedra, por ejemplo, con esas minorías en las cuales están denunciando que familiares suyos han sido detenidos siendo inocentes? Ellos claramente al reclamar, al exigir justicia, son aplastados por una gran mayoría que dice, no, pero esta es parte, no, son los daños colaterales, ¿no? O sea, acá también hablamos de que el gobierno de Bukele está siendo denunciado precisamente por dentro de sus eh, operativos de detención a pandilleros también ha caído gente inocente. Bueno, sí, y eso también ocurrió, acuérdate, en el gobierno de Fujimori, ¿no? En donde algunas personas que no tenían vinculación con Sendero Luminoso ni el RMTA fueron encarceladas, ¿no? Y los mancharon de terroristas, te lo juro. Porque en ese momento, en los 90, se implementó esta figura también de colaborador eficaz, ¿no? En el cual un terrorista arrepentido, se llamaba así, terrorista arrepentido,
por señalar a algunas personas eras liberado, ¿no? Entonces ahí sí se cometieron, en ese momento señalaron algunas, uno que otros inocentes que fueron a parar y luego se demostró años después la inocencia. Entonces yo creo que ese es un proceso que El Salvador lo va a tener que afrontar en los próximos años. Por eso te digo, esto lo vamos a ver posteriormente. Porque Pero Bukele- están ahí en la cárcel, las personas... ahora están en la cárcel, sí. Ahora están en la cárcel. La gente mayoritariamente lo respalda a Bukele, Pero hay una minoría precisamente que pero exige justicia. siempre hay una minoría que yo espero que se le pueda, obviamente, en algún momento demostrar su inocencia o hacer justicia, pero que hoy día, por todo este boom que hay en temas de seguridad, de que cero asesinatos, que no hay robos, que no hay asaltos, quizás en este momento está pasando no ni a segundo plano, a un plano mucho más abajo. Sin Es embargo, lamentable. que sí, por eso te digo, lo que habría que ver es si va a haber alternancia después de esa reelección, porque acuérdate que solo hay una reelección más, esa es la última reelección que debería tener el presidente Bukele. Entonces vamos a ver qué va a pasar. Que en sí había sido controversial. Sí, ya su había, última reelección. así es, pero esta es la segunda. Vamos a ver si no se repite el tema Fujimori de la reelección. ¿Debería reelegirse Bukele? Bueno, yo creo que eso le compete al pueblo salvadoreño. Si existe la forma, hoy no se puede. Así él quiera, no se puede. Pero yo creo que es una decisión que lo tiene que tomar el pueblo de El Salvador. No sé si tiene sucesor, si otra persona podría... Podría tener el mismo destino al Exacto. Fujimori, ¿no? Porque la capitulación de Fujimori significó su reelección, ¿no? Sí, y fíjate, yo de joven estuve en todas las marchas para evitar la reelección de Fujimori. Estuve, y eso fue impresionante porque estuve el momento que se votaba en el Congreso por la no reelección. Estuve arriba en las galerías con todos los chicos de mi generación, en la cual perdimos la votación, pero fue emocionante cuando Carlos Ferrero Costa, fujimorista en ese momento, se paró y dijo no a la reelección. Y nosotros aplaudimos. Afuera había una represión brutal. Salimos y en el hall de los Pasos Perdidos logramos cantar el himno nacional histórico, primera plana del Diario del Comercio de esa época. Ahora, pero, o sea, mire, ahora que me está contando esta experiencia particular, pues, ¿no siente una contradicción en apoyar a Bukele y si es que él termina siendo reelegido, buscando una reelección? Bueno, yo no apoyo a ningún presidente de un país. Yo creo que son procesos internos. Nosotros lo que hacemos es buscar experiencias exitosas en toda América Latina. Acabamos de estar la semana pasada en Ecuador viendo temas de seguridad ciudadana. Hemos estado en Medellín con el programa Parceros, un programa lindo de recuperación de pandilleros. Y hemos estado en Cartagena también viendo el plan Titán 24, un plan exitoso de seguridad ciudadana. Y en Buenos Aires estuvimos en noviembre del año pasado viendo lo del el gobierno de Ciudad de Buenos Aires, pero también el plan Bandera implementado en Rosario. Entonces, básicamente lo que traemos son experiencias exitosas, no hacemos apoyo político para ningún presidente, ya sea de derechas o izquierdas. Mañana, el sábado, perdón, estoy en Chile. Tengo reuniones el día lunes para tratar temas netamente de seguridad. Entonces, no participamos obviamente en apoyos políticos, sino lo que destacamos son las experiencias exitosas de cada país. Claro. Ahora, volviendo a las experiencias de El Salvador, a ver, otro tema que también se le ha cuestionado, y la denuncia no vino de un personaje menor de la oposición en El Salvador, sino del gobierno de Estados Unidos en su momento, que habló pues de que uno de los planes iniciales del llamado Plan Bukele significó el pacto con las pandillas, ¿no? También he escuchado ese tema. No, sí, claro. Fíjate, hay algo que obviamente no se debe recomendar a ningún gobierno del mundo, que es pactar con las organizaciones criminales. El Salvador en el año 2014 realizó cuando Bukele no era presidente todavía, hicieron una negociación con las pandillas, con las dos pandillas, Barrio 18, Barrio 18 y el MC13. Dieron una conferencia de prensa en el penal. O sea, si tú ves el video, sí lo vi, eso escandaloso, es terrible, increíble, ¿no? O sea, ¿no? Claro. Imagínate en el Castro, en Lurigancho, conferencia de prensa, el tren de Aragua, los pulpos y los injertos del norte. Dando su conferencia de prensa, claro, ¿no? claro. Y dicen, nos comprometemos a no reclutar a más adolescentes, nos comprometemos a bajar las muertes. Claro.
Y fue una burbuja ya porque lograron, obviamente, que había cambio, porque lograron bajar la tasa de asesinatos bastante, o sea, se dejaron de matar y también se dejó de registrar oficialmente. Allá no hay en ese momento no había tipo SINADEF que tú puedes sacar cuáles son muertes violentas. Entonces, hubo un pacto bajo la mesa que fracasa y que obviamente el presidente de esa época está en la cárcel, ¿ah? Está detenido no solo por corrupción, sino por haber pactado con las pandillas para un alto al fuego. Entonces, eso ocurrió en el 2014 con resultados totalmente adversos y la inseguridad continuó en El Salvador hasta la Ahora, llegada pero el gobierno de Bukele, Estados ¿no? Unidos también cuestionó, criticó, denunció al gobierno de Bukele por pactar con pandilleros al inicio de su gobierno. Hubieron esos rumores, No hubo una denuncia formal, ¿ah? pero lo que es cierto es que los pandilleros están detenidos, están encarcelados. Ya no hay pandilleros en El Salvador y creo que los resultados hablan por sí solos respecto a su plan de control territorial, a la construcción de la cárcel Secot y respecto obviamente a las políticas que él ha implementado de seguridad ciudadana, que como te digo, le han dado resultados desde un punto de vista político le ha permitido tener la más alta aprobación de presidentes de América Latina, que yo te digo que no le he visto, ¿no? Ahora, ahí estamos hablando netamente del tema de seguridad, porque una pata por la que cojea también el gobierno de Bukele es el tema de la economía, ¿no? O sea, implementar el Bitcoin. Hay mucha crítica, estuve leyendo un poco de prensa salvadoreña, ¿no? O sea, hablando de una crisis económica en el país, al margen del tema de la seguridad. No, sí, claro. Es un país que le va a costar, obviamente, agarrar vuelo. Ya ha logrado la pacificación, que es algo muy importante. Los del Bitcoin no ha funcionado. Fíjate, ahí en toda la parte de la playa han puesto cajeros de Bitcoin, pero nadie los usa. Nadie los usa. O sea, la gente O usa. sea, hablar del plan Bukele dólar. también es entender que ellos implementaron el Bitcoin como la moneda oficial. Sí, yo creo que eso parte de lo que es un presidente joven que quiso agarrar una tendencia mundial, lo ha implementado. Creo que la población salvadoreña no lo ha recibido o no se ha todavía terminado de implementar. Recuerda que el YAPE cuando salió pensaban que iba a fracasar y al final hoy todos. Todos, ya nadie anda con la mayoría no anda con dinero. Así es, entonces hay que darle físico. tiempo. Yo creo que es una buena iniciativa, no ha funcionado. Creo que a El Salvador le esperan años de prosperidad porque van a llegar inversiones privadas en la medida que siga manteniendo la seguridad ciudadana tal como la tiene, con índices que se comparan a países europeos, ¿no? O incluso a Canadá, ¿no? Australia, Canadá, que tienen un bajo nivel de tasa de homicidios. Ahora, hablemos del SECOT, ¿no? Este famoso ya mundialmente centro penitenciario en El Salvador, que de hecho hoy está en los ojos del mundo precisamente porque Donald Trump está enviando a los deportados a esa cárcel, ¿no? Justo también aquí se habla mucho, ¿no? De implementar un SECOT, ¿no? Cuéntenos en su experiencia sobre el SECOT. Bueno, el SECOT es una megacárcel que alberga 40,000 presos que se fue, como ya lo dije, construido en tiempo récord. ¿Con fondo del gobierno? Hubieron fondos del gobierno, pero también hubo temas de cooperación internacional para poder construirlo. Se logró hacer en 8 meses y hoy día se dan el lujo de cobrar por cada preso que llega de Estados Unidos $20,000 al año. O sea, ya se volvió como un negocio, ¿no? Que Donald Trump le está enviando miembros del Tren de Aragua, básicamente, a El Salvador para que cumpla su condena, ¿no? Entre comillas también, porque se están denunciando casos que están mandando gente que no tiene esos antecedentes y se los están enviando al SECOT igual. Hay un caso que he escuchado de una persona que ya la Corte Americana ha dicho que lo liberen, pero todavía no se produce la liberación, pero es parte del gobierno americano que no quiere acatar la orden, ¿no? Entonces, volviendo al tema del SECOT, es un penal, como te digo, modelo que fue construido y que puede ser replicado. Te cuento que los que construyeron el SECOT estuvieron en Lima el año pasado. Ah, sí. Sí, estuvieron acá en Lima, fueron invitados por un líder político. ¿Por qué? Me parece que los invitó Rafael López Aliaga, conversó con ellos para ver posibilidades de hacer algo por acá. La noticia no trascendió, pero
No sé en qué quedaron, la verdad que solo sé que estuvieron en Lima y tuvieron reuniones, no solamente con él, sino creo que con otros líderes políticos que obviamente están interesados, me imagino que en su plan de gobierno, implementar algo parecido, ¿no? Ahora, hay quienes mencionan que el Secot en realidad es un gran zoológico que se ha puesto en El Salvador. Bueno, el Secot es una cárcel que no permite visitas, es cero contacto con los familiares, ¿no? Con lo cual obviamente ya no permite que ingresen celulares, no permite que ingresen chips, no hay comunicación. Ya te dije que las raciones de comida son controladas, son mínimas, repetitivas además para el reo, y que esto lo que ha logrado es incluso que estas dos pandillas logren convivir en una misma celda, algo que era impensable, tú sabes, que antes se mataban y hoy día conviven en una misma celda. Entonces, creo que es parte también de una guerra psicológica hacia estos criminales que pusieron en jaque a El Salvador y que hoy día están eh, pagando la violación de derechos humanos que ellos hicieron contra una población desarmada e inocente. Justamente mencionaba el tema del término de zoológico porque mucho de lo que se destaca del Secot son esas presentaciones que ponen a todos los pandilleros en fila, las cárceles, youtubers ingresando al Secot precisamente para hacer transmisiones de cómo están internos los pandilleros. Aquí en Perú, ¿usted ve con buenos ojos que se haga un Secot? Bueno, yo creo que hay que hacer una cárcel, una nueva cárcel, porque no tenemos cárceles, que sea súper O sea, urgente que se haga una Pues cárcel. claro, que sea súper segura. Creo que sí hay que poner algunas restricciones a los extorsionadores, a los raqueteros y a todos aquellos que han hecho robo agravado para que no tengan contacto alguno con sus familiares, al menos durante un tiempo. O sea, creo que eso debería implementarse porque hoy día es una fuente constante de órdenes que dan para seguir secuestrando, para seguir operando. Hasta Chayapalca lo han hecho porque la presidenta Boluarte se pasaba. Pero Chayapalca no tiene la Chayapalca. capacidad. No, pues Chayapalca no. Creo que en Chayapalca iría máximo de 250 internos, si no me equivoco. Y eso, menos. Es una capacidad bien reducida. Entonces, pero la presidenta siempre dice Chayapalca, La de Chayapalca como si Pero Chayapalca tuviera 10.000 pabellones. no es la solución. Acá hay que hacer un centro penitenciario moderno. El alcalde del RIMAC hizo una propuesta interesante hace unas semanas en la cual proponía hacer una ciudad penitenciaria alejada de la población, porque has visto que se ha fugado acá en el penal de Urigancho y las casas estaban al costado. Entonces, sí es urgente hacer una cárcel que la podemos llamar con otro nombre, como quieras. SECOT es el Centro de Confinamiento contra el Terrorismo. Pero sí debería tener altas medidas y tecnología en su implementación, ¿no? Y considerando que precisamente, ¿no? Si hablamos de esta ola de delincuencia, hay que también mencionar casos como el Tren de Aragua, que su fundación prácticamente se dio en el control que tenían en las cárceles, ¿no? No vaya a ser que en Perú ya lleguemos a ese punto que controlan los delincuentes de las cárceles en su 100%. Mira, vamos a ver Tampoco qué vamos a pasa, maquillar el tema porque que... fíjate lo que ha pasado el anteaño pasado en el Ecuador. Nosotros estuvimos en Ecuador porque tenemos oficina allá y hubieron 3 motines en Guayaquil. 3, con más de 100 muertos entre bandas rivales. Algo que no pensado acá. Acá no hay desde el motín del Sexto, ya que estamos hablando de los años 80, con el famoso Mosca Loca y todos estos delincuentes históricos de Claro. Perú, en las cuales se amotinaron. O sea, no se ha llegado a ese nivel. No hay hace muchos años. El último fue, como te digo, el motín del Sexto, en donde hubieron rehenes y muertos, pero luego esto se ha mantenido en paz. Vamos a ver qué pasa. O sea, pasa entre comillas, ¿no? Porque claro, de repente la audiencia nos escucha y dice, oye, pero mira cómo los delincuentes utilizan celulares, tienen internet por satelital. Porque hay concesiones, entonces hay una paz aparente. Claro, pero no se llega al extremo como pasó en Ecuador. Como ¿Qué pasó en Ecuador? Que las bandas controlaban el 100% el penal. Lo que pasa es que en ese momento el presidente Lasso, que estaba a cargo de la presidencia, decide trasladar a la banda de Fito, que son de estos de los choneros, o sea, a los miembros de la organización deciden trasladarlos a otro penal. Cuando se produce ese traslado, se amotinan para evitar que comiencen a trasladar a los presos, ¿no? Entonces,
yo espero que no lleguemos al nivel que tiene hoy Ecuador. ¿Ah? Ecuador, de enero a la fecha, ha tenido más de 2.500 muertes violentas. Acá en Perú estamos en 700, casi 800. Entonces, no hay que esperar que esto se siga expandiendo. Y por eso yo creo que hay una responsabilidad de la ciudadanía de elegir bien. O sea, hay que elegir bien, porque si no, vamos a estar con el mismo problema y peor todavía, porque eso es un cáncer que va avanzando. O sea, si tú le permites que extorsionen ya los colegios, si permites que extorsionen las bodegas, las farmacias, hay incluso ahorita profesionales que los llaman y ya están siendo extorsionados. Entonces van a pedir cupos en las casas, que ya está ocurriendo en Trujillo. Ahora, y lo peor sería pues que candidatos aprovechen de ese clamor, de esa desesperación para vendernos humo, pues. Es que acá hay una teoría que es la teoría de la desesperanza prendida, ¿no? En la cual, te pongo un ejemplo, se está hundiendo el Titanic, la gente está desesperada, no sabe si ir para la derecha, para la izquierda, viene un hombre radical, con fuerza, con carácter, y le dice, todos a la derecha. Y todo el mundo, como está desesperado y no sabe qué hacer, se va para este lado y se hunde el barco por ese lado. Entonces, no hay que tomar decisiones hoy al elegir por el sentimiento. Claro, y al final quedamos usted y yo como los músicos del Titanic. Mientras Nos vamos a quedar tocando y nos vamos a hundir todos, porque el Perú es un barco. O sea, no podemos permitir que nos hundamos. Hay que saber elegir, ver programas, ¿no es cierto? Y no que me gustó la musiquita, y que hice clic, ¿no? Porque dio el bailecito. que soy el Bukele peruano. Claro, porque ahora se pone la barba, ¿no? La gorra, y soy el Bukele peruano, ¿no? Entonces, es más, hay pintas, ¿ah? Claro. Toda la Panamericana, Bukele peruano, no sé quién es el que se está pintando como Bukele peruano, pero yo creo que mucho más allá de traer un plan Bukele, el Perú tiene la capacidad de implementar un plan propio, hecho a la medida de Perú, en la cual la policía ya demostró que logró derrotar a Sendero Luminoso. Necesitamos solamente un líder con visión y con voluntad y coraje y determinación para implementar una política de seguridad nacional que involucre inteligencia, dotación obviamente, de armas y equipos a la Policía Nacional y emprender operativos muy geolocalizados para poder capturar a los líderes y en paralelo Más penales. construir al menos uno, ¿no? Al menos uno, o sea, no te digo construye dos porque Empieza te de van a uno, engañar, claro. o sea, hay que Y ser hay uno amigo consciente. construir que está en Ica. En Ica está votado hace 7 años. Muñante fue a Ica y informó en el Congreso, no le han hecho caso, pero ahí sigue votado por un tema de corrupción, ¿no? Está paralizado por un tema de corrupción, pero nadie lo destraba. Eso es lo Que triste. en realidad ese es el gran problema de este país. Señor Saavedra, gracias por habernos acompañado en No, esta muchas gracias a ti por la entrevista y bueno, esperamos que hay un mensaje final, que la seguridad no se improvisa, la seguridad se construye. Gracias.